Paso número 10. Imprimirlo o exportarlo en un PDF. Que básicamente es lo mismo, es una impresión digital. Bien, yo ya terminé ahí, hice más o menos cómo sería un corte para tenerlo más visual. Y esto es lo que se va a imprimir, ¿verdad? Así tal cual, en esta hoja 3, con estos títulos y las escalas. Esto va a ser una escala 1:100. Escala 1:100. Y el detalle de la puerta es sin escala o podemos ponerle otra escala. ¿Cómo imprimimos? Tenemos que venir acá, clic, ponemos en vez de Page Setup Manager, ahora vamos a ir a Plot, imprimir, y acá tenemos el formato final. Dice que va a ser el archivo DWG a PDF, va a ser en este papel que fue el que definimos antes, con este tipo de escala de Plot Scale, 1000 milímetros, una unidad de dibujo, a escala 1:100, que son los viewport, y que se va a plotear el layout entero. Si ponemos preview, vamos a ver acá que es esto lo que se va a ver, tal cual. Y si ahora nos gustó así, nosotros le vamos a dar a OK. Pero si no nos gusta así, por ejemplo, queremos que este cuadro salga y este cuadro salga, que todos los cuadros salgan, capaz que estos no, pero este sí queremos que este recuadro salga para que no quede la puerta flotando. Entonces lo que podemos hacer es decirle que este viewport, en vez de pertenecer al layer viewport, quede en el layer, por ejemplo, geometría. Y ahora sí, el borde del viewport va a quedar imprimible. Entonces va a quedar más lindo. Clic, plot. Vamos a poner preview y ahora vemos que esto sí va a salir así, que es un detalle constructivo. Así que bueno, nos convence. Vamos a poner escape para salir de ahí y ponemos OK. Y ahí hay que elegir dónde querés guardarlo. En este caso vamos a guardarlo en el escritorio. Vamos a poner 10 casos para CAD, A3 en un PDF y imprime en un PDF. Guardar. Y ahí nos lo imprimió. Y aquí ya está. Tenemos el plano en PDF, tal cual lo creamos en el AutoCAD, para poder presentarlo. Bueno, y ahí lo tenemos, el resultado final, desde el dibujo del plano hasta el archivo PDF, directo para imprimir por ahí o mandarlo a donde lo tengas que mandar. Y con estos 10 pasos ya estás listo o lista para empezar a dibujar tus propios planos en AutoCAD. Esperamos que te haya servido. Si es así y te gustó, le puedas suscribirte y darle un like al video. Y comentarnos si tenés dudas, si querés que hagamos algún video sobre otro tema. Escribinos en los comentarios. Muchas gracias. Chao, chao.